Nunca había imaginado la abuela que aquel día sería el más peligroso de su vida. Estaba sentada en su sillón favorito disfrutando de la tranquilidad de la tarde, cuando sus 3 nietos se acercaron con risas inocentes, llevando consigo lo que parecía un pequeño regalo de parte de su madre. Pero detrás de esos gestos tiernos, se escondía un plan oscuro que nadie hubiera sospechado. La nuera, cuya sonrisa siempre había parecido amable, había planeado todo con precisión escalofriante. Cada movimiento de los niños estaba cuidadosamente orquestado para que pareciera un juego, un momento familiar normal. Nadie en el vecindario habría imaginado que la mujer, a quien todos admiraban, estaba decidida a destruir a su suegra utilizando los propios hijos que se suponía debía amar. Mientras los niños se acercaban, la abuela notó algo extraño, un ligero olor químico en la bebida que la nuera había dejado sobre la mesa. Su instinto, cultivado por años de experiencia y sabiduría, le advirtió que algo no estaba bien. Sin levantar la voz, sonrió y fingió inocencia, mientras analizaba rápidamente la situación. La nuera observaba desde la cocina, confiada en que su plan funcionaría sin problemas. Los minutos se estiraron como horas mientras la tensión llenaba la sala. Cada movimiento de los niños parecía ensayado, pero la abuela mantenía la calma. Sabía que cualquier reacción precipitada podía desencadenar una tragedia irreversible. Entonces, con un gesto sutil, desvió la atención de los niños, evitando que se acercaran demasiado al vaso. En ese instante comprendió que la traición no era solo un acto de maldad, sino un espejo de la codicia y la ambición humana más pura. Lo que sucedió a continuación cambió el curso de la familia para siempre. La abuela decidió que debía descubrir la verdad detrás de esa sonrisa engañosa. Con cuidado observó los patrones, las pequeñas señales que delataban la intención de la nuera. Cada movimiento era un paso más hacia la revelación de un secreto que nadie quería enfrentar, pero que inevitablemente saldría a la luz. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, y el aire en la casa parecía cargado de un peligro invisible. Los niños seguían jugando, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos, mientras la abuela, firme y astuta, trazaba un plan para protegerse y al mismo tiempo confrontar la traición sin poner a los pequeños en riesgo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, evaluando cada escenario posible, cada consecuencia de sus acciones, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia un desenlace que nadie esperaba. Con una calma que parecía casi sobrenatural, la abuela decidió examinar la bebida sin levantar sospechas. Tomó un pequeño sorbo mientras mantenía una conversación ligera con los niños, preguntándoles sobre sus juegos y la escuela, fingiendo despreocupación. La nuera la observaba desde la cocina, segura de que su plan se desarrollaba a la perfección. Sin embargo, cada gesto calculado de la abuela estaba preparando la caída de quien había intentado traicionarla. En su mente, la abuela repasaba cada interacción de los últimos días. Recordaba cómo la nuera había cambiado sutilmente las recetas, cómo había manipulado los horarios y las rutinas de los niños para crear oportunidades sin levantar sospechas. Cada detalle formaba parte de un patrón inquietante que ahora se desplegaba ante sus ojos. Sabía que no podía permitir que el miedo controlara la situación, debía actuar con inteligencia y precisión. Mientras los niños jugaban inocentemente, la abuela fingía preparar un té en la cocina. Sus manos se movían con naturalidad, pero en realidad estaba usando ese momento para observar discretamente los utensilios y envases que la nuera había manipulado. Encontró señales sutiles, un frasco fuera de lugar, una botella con una etiqueta apenas legible, indicios de que algo estaba mal. Su corazón latía más rápido, pero su rostro permanecía sereno como si nada ocurriera. En un instante la abuela comprendió que necesitaba involucrar a alguien más sin alertar a la nuera. Tomó su teléfono y escribió discretamente un mensaje a su hermana, describiendo la situación con palabras clave que solo ellas entenderían. Mientras enviaba el mensaje, la nuera se acercó para preguntar qué estaba preparando, su voz dulce y fingida, intentando ocultar la tensión que se filtraba por sus ojos. La abuela respondió con una sonrisa cálida y neutral, mientras su mente ya trazaba el siguiente paso. Los niños, ajenos a la tensión que los rodeaba, comenzaron a correr por la sala. Uno de ellos tropezó y derramó un poco de la bebida sospechosa, lo que hizo que la nuera frunciera el ceño. La abuela aprovechó el momento, tomando una actitud maternal, consolando a los pequeños y limpiando el derrame sin hacer preguntas. Cada movimiento era una danza calculada, aparentar inocencia mientras vigilaba cada acción, cada reacción de la nuera. A medida que pasaban los minutos,
la abuela notó que la nuera empezaba a mostrar signos de impaciencia. Su sonrisa forzada comenzaba a flaquear, y pequeños gestos de nerviosismo se filtraban, una mano que temblaba, una respiración más rápida, un pie que golpeaba ligeramente el suelo. La abuela sabía que estaba ganando tiempo y ventaja, la verdadera confrontación aún no había comenzado, pero la tensión crecía como un hilo que podía romperse en cualquier momento. En un momento de descuido, la nuera dejó caer un frasco que contenía rastros de lo que parecía ser veneno. La abuela, con rapidez silenciosa, lo recogió y lo escondió en un lugar seguro, mientras continuaba su charla casual con los niños. Cada palabra que decía estaba calculada para distraer y calmar a los pequeños, evitando que percibieran la gravedad del peligro que había rondado su hogar. Mientras tanto, en su teléfono, la hermana de la abuela respondía con rapidez, sugiriendo medidas discretas para garantizar la seguridad de todos. La abuela decidió que era hora de preparar una pequeña prueba, un modo de confirmar sin dudas la intención de la nuera. Con habilidad colocó una bebida segura frente a la nuera, mientras observaba cuidadosamente sus gestos y expresiones, buscando la más mínima señal de culpabilidad. Los segundos se convirtieron en minutos que parecían eternos. La nuera dudó, frunciendo ligeramente el ceño al ver la bebida, como si su plan comenzara a resquebrajarse ante la astucia de la abuela. La tensión era casi palpable, como una nube oscura sobre la sala. La abuela, consciente del peligro, permaneció firme, decidida a proteger a sus nietos y a desenmascarar la traición sin provocar un enfrentamiento que pudiera poner en riesgo a los niños. Mientras los niños seguían jugando, la abuela trazaba mentalmente un plan definitivo. Sabía que cada segundo contaba y que debía actuar con precisión quirúrgica. La nuera empezaba a perder el control, y la abuela se preparaba para revelar la verdad de manera que fuera imposible de negar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era parte de una estrategia silenciosa, diseñada para exponer la traición sin causar daño a los inocentes. La abuela decidió que era hora de acercarse aún más a la verdad sin levantar sospechas. Con una sonrisa serena, pidió a los niños que la ayudaran a preparar un postre, algo que les encantaba y que siempre lograba distraerlos. Mientras mezclaban los ingredientes, observaba cuidadosamente cada gesto de la nuera, cada pequeño movimiento de sus manos, cada microexpresión que pudiera revelar la maldad oculta tras su fachada de madre y esposa ejemplar. Los niños, emocionados por participar, reían y compartían historias de la escuela, completamente inconscientes de la tensión que saturaba el aire. La abuela les sonreía, pero sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Sabía que no podía confiar en nadie más dentro de la casa y que cualquier error podía ser irreversible. Con delicadeza hizo caer un poco de harina sobre la mesa, lo suficiente para que la nuera tuviera que inclinarse y recogerla, exponiendo sus movimientos de manera inadvertida. Cada gesto de la nuera, cada vacilación, confirmaba lo que la abuela ya sospechaba: la intención de causar daño era real, fría y calculada. Mientras recogía la harina, la nuera fingía tranquilidad, pero la abuela percibía la tensión acumulada en sus hombros y la ligera rigidez de sus manos. La abuela decidió tomar un riesgo calculado, colocó discretamente la bebida sospechosa sobre una mesa lateral, asegurándose de que los niños no se acercaran, y observó con atención. La nuera, creyendo que todo estaba bajo control, comenzó a acercarse, mostrando una ansiedad apenas perceptible. Cada segundo parecía estirarse como un hilo interminable. La abuela aprovechó un momento en que los niños estaban distraídos para enviar un mensaje urgente a un amigo de confianza, alguien que podría intervenir si la situación se salía de control. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente mientras escribía, pero nadie en la sala notó la precisión silenciosa con la que manejaba la situación. La nuera se movía inquieta, preguntándose por qué todo parecía tan meticulosamente planeado, incapaz de comprender que estaba enfrentando a alguien que conocía cada truco, cada estrategia, cada posible escape que ella misma había ideado. Mientras tanto, los niños continuaban jugando alrededor, su risa contrastando con la gravedad del peligro que había rondado sus vidas. La abuela decidió que era momento de observar más de cerca los envases en la cocina, buscando cualquier evidencia directa de la intención de la nuera. Con movimientos suaves y naturales, inspeccionó los armarios y los frascos, tomando nota mental de cada detalle. El tiempo era crucial, y la tensión en el aire se hacía casi tangible. Cualquier paso en falso podía desencadenar un desastre. De repente, la nuera intentó acercarse a los niños con una excusa para distraerlos, pero la abuela, alerta, intervino con rapidez, desviando la atención y guiando a los pequeños hacia otra actividad.
Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para proteger a los niños de un peligro que ellos ni siquiera podían imaginar. La nuera frunció el ceño, sorprendida de que su plan no avanzara como esperaba, y la abuela pudo percibir la sombra de frustración que comenzaba a apoderarse de ella. La abuela sabía que tenía que actuar con inteligencia, no con confrontación directa. Decidió preparar un pequeño juego fingiendo un experimento culinario, algo que involucrara a todos sin levantar sospechas. Los niños participaron con entusiasmo, mezclando ingredientes y observando cómo los colores y texturas cambiaban. La nuera, intrigada y a la vez impaciente, comenzó a perder la compostura, revelando pequeñas grietas en su fachada de normalidad. En ese momento, la abuela observó un detalle crucial, un frasco mal cerrado con restos de la sustancia que había intentado usar. Con calma, tomó nota mental y lo colocó cuidadosamente en un lugar seguro, asegurándose de que la evidencia estuviera protegida para cuando la verdad saliera a la luz. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto era una estrategia para mantener la calma de los niños, y al mismo tiempo preparar la confrontación inevitable. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. La nuera comenzaba a impacientarse visiblemente, caminando de un lado a otro, sus ojos buscando cualquier oportunidad para actuar sin ser detectada. La abuela, consciente de cada microexpresión, decidió que era hora de un movimiento decisivo, debía exponer la traición de manera que nadie pudiera dudar de su intención, pero sin arriesgar la seguridad de los pequeños. Mientras los niños reían y jugaban, completamente ajenos al peligro, la abuela preparaba mentalmente su estrategia final. Sabía que el desenlace estaba cerca, y que cada segundo contaba para proteger a la familia y desvelar la traición que había estado oculta detrás de sonrisas y palabras engañosas. La abuela, con una calma impresionante, decidió que había llegado el momento de enfrentar la traición de una vez por todas. Con los niños seguros y ocupados en sus juegos, los observaba desde la distancia, consciente de que su inocencia era su escudo más poderoso. Cada respiración, cada pequeño movimiento estaba calculado. Sabía que la verdad debía salir a la luz de manera dramática, inevitable y contundente, para que nadie pudiera dudar de la maldad oculta detrás de la sonrisa de la nuera. Con pasos silenciosos y firmes, la abuela llamó a la nuera a la sala, con una voz serena pero cargada de autoridad. La nuera, sorprendida por la tranquilidad con la que la abuela manejaba la situación, vaciló por un instante intentando mantener la compostura. Fue en ese momento cuando la abuela, con una precisión magistral, reveló los frascos, las pruebas y los movimientos que habían intentado ocultar. La sala quedó en silencio, incluso los niños detuvieron sus juegos, percibiendo la gravedad del momento, aunque aún sin comprenderlo completamente. La nuera trató de negar, de sonreír, de argumentar cualquier excusa, pero la abuela, con ojos que reflejaban sabiduría y determinación, mostró cada detalle con calma, implacable. Cada gesto, cada mirada y cada evidencia eran pruebas irrefutables de la traición planeada. La tensión en el aire se volvió casi tangible, y todos en la sala podían sentir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La sorpresa y el miedo de la nuera eran evidentes, por primera vez comprendió que no podía manipular ni engañar a alguien tan perspicaz. Los niños, aún inocentes, observaban a la distancia, pero la abuela se aseguró de que su mundo permaneciera intacto. Su valentía y astucia habían creado un escudo invisible que protegía a los más vulnerables mientras se desenmascaraba la verdad. La sala parecía contener la respiración colectiva, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de revelación. Cada palabra de la abuela era medida, precisa, y resonaba con fuerza, haciendo que la gravedad de la traición quedara grabada en la mente de todos. Finalmente la nuera, atrapada en su propia red de engaños, no tuvo más remedio que confesar. La abuela, con una mezcla de firmeza y compasión, explicó que su intención no era destruirla, sino proteger a los niños y restaurar la justicia en el hogar. La tensión se transformó en una lección de vida. La traición puede esconderse detrás de sonrisas y palabras dulces, pero nunca puede vencer a la inteligencia, la paciencia y el amor que protege a los inocentes. En ese momento los niños se acercaron, abrazando a la abuela sin comprender del todo lo ocurrido, pero sintiendo su seguridad y protección. La nuera, enfrentando la magnitud de sus actos, comprendió que la manipulación y la maldad tenían consecuencias inevitables. La abuela, con una mirada que combinaba tristeza y triunfo, les enseñó a todos que el valor no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de proteger a quienes amas, incluso en las circunstancias más oscuras.
El ambiente cambió de manera palpable, de tensión y peligro a una calma llena de respeto y aprendizaje. La familia, aunque marcada por la traición, comenzó un proceso de reconstrucción, con la abuela como el pilar firme que mantenía todo unido. Su inteligencia, su paciencia y su amor habían evitado un desastre, demostrando que la sabiduría y el coraje pueden superar cualquier maldad. Mientras la tarde se convertía en noche, la abuela se sentó nuevamente en su sillón favorito, rodeada de los niños que reían y jugaban, protegidos y seguros. La nuera, enfrentando la consecuencia de sus actos, había aprendido que ningún plan oscuro puede prevalecer contra la luz de la verdad y la justicia. La lección quedó clara: el amor y la prudencia siempre vencerán al engaño y la traición, y la familia, aunque golpeada, saldría más fuerte que nunca. Cada mirada, cada gesto y cada palabra de ese día quedó grabada en la memoria de todos, un recordatorio de que la astucia, la valentía y el amor inquebrantable pueden transformar incluso los momentos más oscuros en historias de triunfo y justicia. La abuela no solo había salvado a sus nietos, sino que también había enseñado una lección que resonaría por generaciones: que la traición puede aparecer en cualquier forma, pero la verdad y la sabiduría siempre prevalecerán, iluminando el camino hacia la justicia y la protección de quienes más importan.